porque ahora lo tenemos al querido Ricardo Rodríguez Silvero para hacer el balance de lo que ha sido el año. Cerramos un 2014 con el querido Ricardo Rodríguez Silvero en línea. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buen día a la audiencia también. ¿Y cómo cerramos haciendo un balance del 2014? ¿Un balance positivo, negativo? ¿Qué podemos rescatar de lo que nos deja económicamente hablando este año, Ricardo? En una sola frase, a nivel de mega titulares, si hay tiempo después explicamos cada una. Sí. En términos macroeconómicos estamos muy bien. En términos microeconómicos estamos solamente regular. En términos sociales estamos de regular a mal. Y en términos medioambientales estamos literalmente mal. Me parece importante hacer ese enfoque multidimensional para que nosotros brindemos a los oyentes la totalidad de la situación. La ciudadanía quiere saber bien cómo está la cosa en términos generales y no solamente presentar el análisis del Producto Interno Bruto. Entonces, sí, económicamente y muy bien o regular según cómo se enfoque el tema, socialmente de regular a mal y medioambientalmente muy mal. Bueno, ahora ya va a depender del tiempo que tengan ustedes para explicar eso a la audiencia. Bueno, siempre hablamos, y creo que Ricardo, el panorama nunca ha variado con respecto a que a nivel macro es una cosa y a nivel micro. ¿Por qué cuesta hacer que las dos cosas concuerden, que esos números macro también signifiquen cuestiones positivas y de bienestar para la gente, Ricardo? Y se trata de lo siguiente, la cuestión macroeconómica es fundamental, no se puede renunciar a ella, es como construir los cimientos de un edificio. Si los cimientos están bien construidos, el hormigón armado está bien montado, la estructura es sólida, se puede hacer mejor todo lo demás. O sea que ya es una gran noticia decir que en términos macroeconómicos estamos muy bien. El problema está en que la construcción no forma parte solo de los cimientos y de las estructuras de hormigón armado, sino que hay que construir las paredes, las ventanas, hay que poner los muebles, etcétera. Y después están los habitantes también, que tienen que sentirse confortables en esa situación de hogareña, digamos, y asegurar el bienestar, no solamente en términos materiales, sino mucho más amplios. Es decir, si nosotros vamos a analizar solamente la política monetaria, cambiaria y crediticia, así como la previsibilidad de las mismas, la situación es óptima. Y si vamos a analizar solamente la cuestión del Producto Interno Bruto, allí ya nos preocupamos un poco en señalar que tenemos ciertamente crecimiento económico alto, pero que es desigual y volátil. Cuidado con eso, ¿no? O sea, hay que recordar siempre a los analistas ortodoxos del sector oficial y del sector privado, que hay varios, que está bien que crezcamos, desde luego, eso es imprescindible, no se puede renunciar a eso. Pero estamos creciendo en forma desigual, eso significa que los beneficios del progreso económico se concentran en la parte superior de la pirámide social, en algunos sectores económicos nada más, y en muy pocos productos. Entonces, aunque esa es una buena noticia, porque ya quisiera uno que a todo el mundo le vaya bien, lo que hay que preguntarse es qué es lo que está fallando para que no haya ninguna redistribución apropiada de los beneficios del progreso económico. Porque lo que está ocurriendo es que los microempresarios urbanos y los microemprendedores rurales están literalmente abandonados a su suerte, sin asistencia técnica ni crediticia, y entonces no pueden salir de su atraso. Nos llenamos la boca de hablar del exitazo de la producción y exportación de cereales y del hiper exitazo en la producción y exportación de carne vacuna. Pero ¿y qué pasa con los pequeños productores allí? Allí se anida la pobreza justamente, tanto en el sector agrícola como en el sector pecuario. La inmensa mayoría de las explotaciones pequeñas están pasando las de Caín. Entonces es como si nosotros tuviésemos una realidad de 360 grados, pero enfoquemos los reflectores solamente sobre esas cuestiones que son positivas y pretendamos ocultar la realidad de todo el resto del país, que realmente es lo que cuenta, porque ahí está la multitud de los empresarios y de los productores rurales, los microempresarios. Y los microproductores rurales son la inmensa mayoría de nuestra población económica en términos de empresas, ¿verdad? Es decir, sí, cuidado con eso, por eso, y da gusto hacer un análisis integral con una radio como la de ustedes,
porque realmente uno se toma el tiempo entonces de decir, algunos están muy bien, otros están solamente bien, mucha gente está en situación regular, y hay 700.000 personas en épocas de sequía y 1 millón de personas en épocas de inundación que están muy mal. La miseria, ¿no? Sí. Yo creo que debería ser una vergüenza nacional la miseria, afectando a por lo menos 700.000 personas en un país hiperproductor de alimentos que está en condiciones de alimentar a 40 o 50 millones de personas en el mundo. ¿Cómo es que no podemos alimentar adecuadamente a menos de 1 millón de personas aquí, a compatriotas nuestros, verdad? Bueno, eso es, sí, cuando nos ponemos a analizar ya con tiempo la situación social, nos damos cuenta que a muy poca gente le interesa la situación de los eslabones más débiles de la cadena social, como por ejemplo las etnias indígenas, los campesinos desempleados, los obreros desempleados. Después está un montón impresionante, son millones de subempleados, es decir, gente que trabaja solamente una parte del tiempo, o unos días a la semana, o solamente unos meses al año. ¿Cómo es que no ponemos los reflectores hacia esa gente? ¿Es que no nos merece conmiseración o caridad cristiana, o qué es lo que pasa? Y después nos hemos especializado también en la destrucción de nuestro hábitat natural. El país está ya entre los peores depredadores de bosques del mundo. Solamente Kampuchea o Camboya, como se decía antes, está peor que Paraguay. Y aparte de eso, nuestros ríos, arroyos, lagos, lagunas y bahías están contaminados no solamente con residuos tóxicos químicos de hospitales y de fábricas, sino también con residuos orgánicos, es decir, las aguas negras y los residuos orgánicos sólidos, la cloaca, para hablar en términos bien claros, no tiene todavía una disposición medioambientalmente compatible con el bienestar de los pobladores urbanos. Estamos tirando así a los arroyos nada más los desechos orgánicos, tanto líquidos como sólidos. Las tuberías que deberían conducir esos desechos, por ejemplo, al río o a la bahía, están perforadas, están con fisuras y van dejando caer su contenido a lo largo de todo el camino. El arroyo Umburicao, que fue siempre tan romántico, es una cloaca improvisada, y el lago Pacaraí, que siempre fue tan romántico, está lleno de aguas tóxicas y de residuos orgánicos. Es decir, la situación medioambiental realmente deja muchísimo que desear, y yo no he visto todavía entre los analistas oficiales y los privados, ortodoxos todos ellos, que se hayan tomado la molestia de mencionar eso en un análisis de fin de año. ¿Y por qué se obvia hablar de eso? ¿Por qué se esconde la basura bajo la alfombra, como se dice? Si eso en algún momento va a explotar, y les va a explotar a ellos, a todos, no es que solamente a algunos, Ricardo. ¿Por qué? Y porque los exitistas de siempre, es decir, los que solamente quieren mostrar éxitos, se sienten muy a gusto hablando solamente de las cuestiones positivas, sobre todo si están en funciones o en cargos de muy alto nivel, porque es como si fuese responsabilidad de ellos la situación. Es cierto que ellos tienen parte de la responsabilidad, pero hay que decir de entrada que la responsabilidad del desarrollo sostenible no es solamente la de algún ministerio o la del presidente de la República, sino de todo el Poder Ejecutivo, y tampoco es solo del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo tiene una responsabilidad extraordinaria después de nuestra Constitución de 1992, porque esta República se ha vuelto una república parlamentaria, según nuestra Carta Magna. Y el Poder Judicial tiene también su responsabilidad. La justicia no es pronta ni barata, y además es corrupta. Es decir, pero tampoco solamente una cuestión del sector público, están las otras partes de la sociedad, como el sector privado, compuesto no solamente por empresarios, también por trabajadores. Y después hay entidades binacionales que son riquísimas, en los que se pagan remuneraciones como si esto fuera Dubái o Qatar o Arabia Saudita, ¿no? Fíjense que están ganando ellos entre 100 y 200 millones de guaraníes por mes, tienen varios aguinaldos y un montón de retribuciones extraordinarias que hacen de los directores y consejeros de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá algo así como seres de otro planeta, en un país con 700.000 personas viviendo en la miseria, ¿verdad? Es decir, lo que en economía se llama teoría de los precios relativos, no funciona en este país. Porque mientras pagan salarios de jeque o remuneraciones de jeque a unos pocos que no llegan ni a 5.000,
700.000 personas no tienen suficiente ni siquiera para almorzar diariamente. Hay una injusticia social que clama al cielo, para no hablar del desorden medioambiental en el que además estamos viviendo. Pero si queremos pasar una linda Navidad o un buen fin de año, y todo el mundo se preocupa de poner los reflectores solamente en las cuestiones positivas, y que si con eso la gente quiere evadirse de la realidad, y enhorabuena, pero no nos olvidemos que la realidad es inmensa, que es preocupante, que es lacerante, y si no tenemos soluciones para esa gente que está totalmente marginada o pasando hambre, tarde o temprano vamos a tener que pagar nosotros todos la consecuencia de eso. Sí, porque mucha gente quiere pintar la cuestión ecológica como de gente que por ahí es idealista, de gente que está en otra cosa, y está tan identificado el tema de lo ecológico con tal vez uno piensa a Greenpeace o con gente que va y trata de hacer patria en algunos lugares, pero la gente no entiende que vivimos en un mundo que si no cambiamos el curso vamos a destruir lo poco que queda ya. O sea, dimensionar, hacer esa conexión de lo que pasa de lo ecológico con el día a día parece que es la materia pendiente para el 2015, ¿no? Que hacer que conecte eso, Ricardo, ¿no? Que se entienda que es parte de un todo, que es muy importante, que no es un tema secundario ni menor, ¿no? Sí, hay que poner énfasis en que el desarrollo sostenible es responsabilidad de todos nosotros, no solamente del sector público, también del sector privado. Y tenemos que poner énfasis en que solamente podemos salir adelante si es que vamos articulando mayorías político-partidarias, es decir, dentro de los partidos políticos, y sobre todo mayorías legislativas, es decir, tanto dentro de la Cámara de Diputados como la de Senadores, en favor de leyes que propulsen reformas económicas, sociales y medioambientales. Mientras no tengamos esa mayoría, como vivimos el Estado de Derecho en democracia, aunque sea una burla, no hay otra alternativa que poner énfasis en educación, educación y educación, porque solo con ella podemos articular esas mayorías y solo con ella es posible una reforma en Estado de Derecho dentro de democracia. Y bueno, eso significa que es una tarea de generaciones la que tenemos por delante y por eso mismo hay que empezarla ya mismo.